Founders, hoy estamos con Vivi Rodal. Vivi es una de las mentes maestras atrás de algunas de las marcas más reconocidas de México y del mundo, como Nestlé, Danone, Subway, Pizza Hut, ahora Grupo Carolo. Se me subieron los humos cañón. Es ese tema que te subes en un ladrillo y te mareas. Yo con menos hubiera ya estado. Mi vida profesional no ha sido fácil. He tenido que abrir camino, he tenido que trabajar en industrias que están principalmente dominadas por hombres. Hay empresas que hoy te siguen pidiendo X cantidad de horas en la oficina sentada y no te puedes mover, pues no es el lugar correcto para estar, ¿no? En una junta en Subway me preguntaron qué me gustaba hacer y yo dije que me gustaba hacer montaña y se acercó una persona y me dijo Kilimanjaro y yo como que lo volteé a ver así de Kilimanjaro, señor, decía, me está saludando, ¿qué es esto? ¿En qué momento corrí tantos kilómetros? O sea, ¿cómo le hice? ¿Cómo le hice empezando a correr 5 kilómetros? ¿Cómo subí una montaña? Pues dando el primer paso y dando el último. A mí me tocó una empresa que yo quería que tuvieran salas de lactancia, que me dijeron, pues no las vamos a tener. Y yo, es que es por ley, pues nos vamos a saltar la ley. Y yo, wow, ¿no? Founders, hay personas que lideran marcas multimillonarias. Hay otras personas que llegan a ser portada de Forbes. Hay personas que corren maratones. Hay personas que hacen cumbre en el Kilimanjaro. Y me atrevo a pensar que solo hay una persona que ha criado a 2 hijas mientras que ha hecho todo lo anterior. Hoy tenemos aquí a Vivi Roldán. Vivi es una de las mentes maestras atrás de algunas de las marcas más reconocidas de México y del mundo, como Nestlé, Danone, Subway, Pizza Hut, ahora Grupo Carolo. Y no solamente eso, sino que ha logrado resultados de doble dígito en muchas de ellas. Esto es una hazaña impresionante. Y hoy queremos hablar con ella de cómo le hacemos o cómo se construye una marca de clase mundial y además cómo lo ha hecho ella siendo mamá, mujer, founder por ahí también. Vivi, qué gustazo tenerte aquí. Bienvenida. No, muchísimas gracias. Qué bonita introducción. Muchas gracias. nunca me habían hecho una introducción así que muchísimas gracias. ¿Y qué nos cuentas? ¿Qué se necesita? ¿Qué características de mentalidad descubres en ti que te permita precisamente, vamos a elegir una de tantas esas facetas, que te permita manejar marcas millonarias y hacerlas crecer? ¿Cómo trabaja tu mente como para poder ser tan productiva? Sí. Mira, creo que yo siempre cuando platico de mi historia regreso a mis fundamentos y a mi origen, que fue empezar en Grupo Danone y en posiciones que eran 100% operativas, ¿no? Entonces eso te permite aprender desde las entrañas del negocio, desde cuál es el hilo que tienes que mover para hacer que las cosas pasen. Muy importante y una oportunidad que Danone te permite cuando entras como trainee, que fue mi caso, ¿no? Es pues entrar a juntas muy, muy importantes de equipos multifuncionales, de estrategia de comunicación, de equipos de proyectos enormes que están haciendo el Danonino Bisabor. Y entonces, y lo más lindo es que escuchan tu opinión, ¿no? Entonces, siempre eres partícipe de ese tipo de reuniones. Y al final lo que te da empezar en una multinacional tan grande como es Danone, pues es crear y entender estructuras, procesos, pensamiento estratégico, pero reitero como mucho esta parte, como desde el entendimiento de cómo, o sea, cuáles son todos los puntos de vista y todas las cosas que tienes que tomar en consideración para hacer que algo pase. Te permiten tener como una visión holística, ¿no? Y bueno, claro, pues también hay un sentido personal de curiosidad que maximiza todo ese alcance porque como que siempre quiero ir un paso adelante, siempre quiero aprender más, siempre tengo como curiosidad de saber qué más hay. Y eso me permitió también tener como en una primera etapa un fast track, ¿no? Dentro de mi carrera, yo fui asistente de marca en Danone a los 4 meses, cosas que no pasaban. O sea, a mí me promovieron con gente que llevaba 8 meses, 1 año, ¿no? Y fue también como tomar oportunidad dentro de cosas que se presentaron de decir, pues si esta persona faltó, yo cubro ese espacio, yo me meto, me acerco al que era mi jefe para ver directamente cosas de análisis, para entender y demás.
Y en esta industria de marketing, pues sí hay como mucho este tema de, yo soy muy data driven, pero creo que también tienes que tener muy desarrollado como el sentido pues, ¿no? Una vez me preguntaron cuál es la herramienta que más utilizas esperando que yo respondiera, no sé, algo, inteligencia artificial. No, o sea, yo dije el sentido común, ¿no? Entonces, pues sí, porque es una industria donde a veces necesitas este ingrediente, el entendimiento de los números y lograr orquestar y combinar todo para traer a la mesa estrategias que pues tienen dentro del plan algo estructurado para llegar a ciertos resultados, ¿no? Oye, y qué interesante, porque hablas mucho de la analítica, que por supuesto que es un ingrediente básico Sí. para todo esto, pero también está la creatividad, ¿no? En el tema del marketing y las marcas. Tú, Vivi, tu personalidad, si yo te pintara como un espectro del lado muy creativo al lado muy analítico, Sí. ¿en dónde te colocas? Mira, yo lo que tengo es como que en el momento que me detonan, entonces es cuando empiezo como maquinita a crear ideas, ¿no? A lo mejor de la nada no, pero cuando estoy como co-creando y hay como algunos estímulos, creo que ahí es en donde se me detona toda esta parte. Y creatividad no entendida como que voy a hacer una campaña de publicidad, porque pues para eso están los creativos de las agencias y los copies y etcétera. Pero sí creo que tengo esta capacidad de salirme un poco de la, ¿no? O sea, como esta visión de balcón que me permite traer a la mesa como puntos que tal vez no estaban necesariamente vistos anteriormente, ¿no? Como que me gusta mucho encontrar siempre oportunidad, o sea, incluso dentro de la crisis hay oportunidad, ¿no? Entonces, como encontrar esas oportunidades. Y algo que es bien importante es priorizarlas, porque oportunidades pueden haber millones, Claro. pero creo que un acierto es escoger cuál es la que realmente va a mover la hoja del negocio y poderte enfocar en ella, ¿no? Un buen trabajo de branding siempre depende de un buen presupuesto. No, definitivamente. Quisiera, dices. Sí, a ver, el presupuesto lo que compra es visibilidad, pero no necesariamente un significado, ¿no? Ok, qué padre. Creo que hay, por ejemplo, las marcas icónicas tienen algo que es muchísimo más profundo, tienen claridad de identidad y algo que me van a escuchar decir siempre es consistencia y, o sea, consistencia y largo plazo. O sea, las marcas no se construyen de la noche a la mañana, tal vez empezaron sin presupuesto, pero invirtiendo lo poco que tenían en una sola acción y eso les detonó el poco a poco ir creciendo y desarrollando, ¿no? Pero si pensamos en como que en una marca icónica, creo que es cuando deja de hablar de sí misma y logra ocupar un lugar importante en los consumidores, ¿no? Entonces, bueno, claro que te voy a poner ahorita un ejemplo que es Disney, que es una marca que trasciende cualquier cosa, pero también tienen mucho presupuesto. Pero hay otras empresas que no tienen presupuesto, por ejemplo, y probablemente hablemos de ello, ¿no? Pero pues los startups tienen un montón de presupuesto y una de las cosas es definir en dónde lo van a alocar, ¿no? Pero sí siempre soy de la idea de que puedes ir haciendo como pequeñas apuestas y algo que nos permite hoy además todas las herramientas digitales y demás es como tener este retorno mucho más inmediato y mucho más tangible y entonces saber en dónde le puedes subir o bajar o quitar o realocar, ¿no? Con este tipo de cosas. Pero eh, eh, o sea, sí hay diferencia, no es lo mismo. Claro que cuando tienes presupuesto tienes la capacidad de hacer más cosas y de tener más visibilidad, pero no quita que no tengas presupuesto, puedas hacer cosas interesantes, puedes encontrar otras formas de cómo maximizar tu marca haciendo alianzas, ¿no? Colaboraciones, intercambios, etcétera. Sí. Oye, y a mí me interesa mucho saber cuando decidiste aventurarte a emprender, Sí, o sea, ¿cómo? Porque yo me imagino que es súper diferente estar trabajando en el tema de branding, ¿no? De marcas de marketing para estas sí, empresas multinacionales, a de sí, repente hacerlo tú en tu propio emprendimiento. ¿Cómo fue sí. esa experiencia? Híjole, a ver, y un poco para contexto de la audiencia, o sea, yo venía, o sea, ya había trabajado en Danone, en Henkel, en Nestlé, en Escribe, y como que un poco lo que pasó en realidad es que dije, ya necesito un break del mundo corporativo, ¿no? Como que dije, ya
quiero experimentar, quiero ver qué pasa, y entonces emprendí y puse un spa profesional enfocado a niñas contemporáneas, y un poco más allá del tema, o sea, no era un tema superficial, sino era un tema de construcción de autoestima, de bienestar, ¿no? En este sentido. Y es un golpe durísimo. Es decir, tú vienes de trabajar en la empresa multinacional enorme en donde te volteas, lo que les decía muy al principio, ¿no? Entonces, está el de sistemas, está el que te hace los análisis, la analítica, y de repente te sientas en tu escritorio y volteas y dices, pues yo soy todas esas figuras, ¿no? Algo que creo que estuvo increíble, yo estaba haciendo mi maestría en ese entonces, y pues te toca echar mano de las redes de apoyo. O sea, eso aplica para cualquier cosa en tu vida, o sea, familia, hijas, trabajo, lo que sea, o este tipo de cosas, en donde entonces me acerqué al profesor de finanzas a pedirle que me ayude a hacer unas corridas financieras, y me fui con la abogada para decirle cómo constituyo mi empresa, etcétera, etcétera. Y yo un tema de humildad lo aprendí mucho antes en mi carrera, pero también aquí se reforzó con el tema de quién tiene que ir al centro a ver si el barniz funciona. Yo. Entonces me iba literalmente al centro a probar limas, barnices, etcétera. Sí, para poder hacer las compras, y pues el dinero que tienes, cómo lo administras y así. Entonces, bueno, nada, la verdad es que me abrió la visión de manera increíble. También cometí muchos errores, ¿no? Que es cosa a las que yo digo, bueno, si me preguntan hoy qué recomendaría, pues definitivamente siempre tener como un hasta dónde puedes estirar la liga y cuál es tu plan de salida o tu plan de cuánto tiempo más vas a poder mantener ese negocio, porque además empiezas a trabajar con personal, que es una cosa pues muy delicada, ¿no? Así que, bueno, pues aprendí un montón. Digo, al final me volvieron a buscar del mundo corporativo y finalmente me di cuenta que no estaba tan peleada, ¿no? Mi mamá decidió apoyarme en esa etapa de vida, y ya quedándose operando el spa, pero ya en algún punto, o sea, creo que el dicho tradicional del que tenga tienda que la tienda es genuino, es real. O sea, si tú no vas, si es tu negocio y no estás ahí 24/7, preocupa, o sea, esta parte de divídete en dos y tal, no necesariamente jaló, así que decidí venderlo. Y algo que me encantó cuando la señora que me lo compró me decía, es que en el momento que entré, sentí tu corazón puesto en este proyecto, ¿no? Y es así como al final, o sea, de hecho me pasa que luego me mimetizan con las marcas que manejo, porque es cierto, o sea, dejo el corazón y la pasión y mi vida entera también en esos proyectos, y en lo particular, pues era como un hijo más, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, finalmente aprendí, vendí, recuperé mi inversión, y bueno, pues ya también te deja el cuestionamiento de si quieres volver a emprender, porque en realidad no es tan fácil hacerlo, ¿no? Claro. Oye, pero o sea, me encanta tu historia y me parece que lo hiciste muy bien. Con todo y o sea, el alto y bajo que fue, me da mucha curiosidad saber, en términos de marca y de marketing y, o sea, todo el tema de branding, ¿cómo lo manejaste? Porque traías herramientas increíbles que ya habías aprendido en los grandes corporativos, y ¿cómo trasladaste eso a tu propia marca? Pues mira, algo que es importante es, siempre tienes la opción de construir una marca de cero, que es mucho más difícil y requiere mucha más inversión, o apalancarte de una que ya existe. Entonces, yo hice una alianza, digo, me prestaron el nombre, el equipo de Moore Spa, y entonces mi spa era Moore Spa Girls, ¿no? Y entonces al final, pues tienes una audiencia que ya está construida, de la que te puedes apalancar, pero pues sí fue como una curva bastante rápida. Bueno, también me preguntabas de los presupuestos. Evidentemente el presupuesto que yo manejaba en una sucursal no tiene nada que ver con los miles de puntos de venta que manejé antes, o los presupuestos de una empresa multinacional, ¿no? Y vuelvo a eso. Entonces, ¿cómo con lo que tienes haces más? ¿Cómo generas alianzas? ¿Cómo invitas a una persona que sabes que te va a generar? Además, pues los contactos son muy importantes. Entonces, pues invitas a las hijas de alguien que te van a ayudar a tener una nota en un lugar, y eso te da amplificación y eso te da visibilidad, ¿no? Así que, bueno, principios como muy básicos, ¿no? Ya. Sí. Padrísimo. Sí. Oye, Vivi, a mí
una de las cosas que más me causan admiración de las marcas es cómo de repente dejan de pertenecer a la empresa y se vuelven como un activo social de todos y a través de una marca se identifican generaciones, se hermanan personas que viven en un mismo lugar o localidad, etcétera, etcétera. Y entonces te sientes padre porque tomas jarritos mientras te vas a tomar unos tacos, porque dice algo la marca y te dice algo, etcétera, ¿no? Y siempre he pensado que los que generan ese impacto se han de sentir muy orgullosos. Platícame, ¿de cuál marca te sientes muy orgullosa por esta acción de que se volvió como de todos esa marca o por lo que quieras tú? Pero ¿de cuál marca te sientes más orgullosa de las que has trabajado? Híjole, es una pregunta súper difícil porque la verdad he tenido la fortuna, les decía, ¿no? Como que incluso como de mimetizarme con las marcas que manejo, me han tocado marcas, cada una de las marcas con las que he trabajado me ha encantado y como que lo bonito es que he logrado dejar un pedacito de mí en cada una de ellas, ¿no? Entonces, pues en Danone, por ejemplo, manejé el primer proyecto con licencias con Disney, en un proyecto de Danonino Bisabor, que fue un proyecto en donde se tenía que dosificar el yogurt con vainilla y fresa, ¿no? Entonces, como que pues nada, o sea, cuando mis hijas eran chiquitas, evidentemente era el único petit suisse que les daba, ¿no? En Henkel tuve fue uno de mis primeros, bueno, yo creo que fue el más grande hito profesional que tuve en mi carrera, o sea, el primero y el más grande. Justamente trayendo, que eso es importante, ¿no? Como que siempre traes a la mesa tu aprendizaje de la empresa anterior que te robustece tu experiencia. Y traje sobre la mesa como este tema de, pues yo venía de manejar niños y demás. Voy a hacer la historia muy breve, pero me tocó manejar lápiz adhesivo Prit, que es una marca que solamente de verdad maneja el corporativo en casa matriz. Okay. Y entonces yo veía el lápiz adhesivo que decía Prit, sin solventes, contenido neto. Yo decía, a ver, ¿a quién le hablamos? ¿Quién es nuestro público? Pues el 80% son niños. Claro. Yo decía, pues esto es totalmente ajeno. No es una marca, Ajá. como mencionas, de la que se va a sentir orgulloso de sacarlo de su estuche y decir, traigo un Prit sin solventes, ¿no? O sea, ¿no? Y bueno, ahí lo que propuse fue integrar la imagen de Mr. Prit, el personaje de la marca, dentro de los tubos, hacer como todo un rediseño de empaque. Obviamente es acompañado de un 360, o sea, hicimos unos telescopios en Reforma, una campaña increíble de televisión, etcétera. Pero bueno, justo ese crecimiento de 25% en ventas netas nos llevó a unos grupos que se llaman Expert Teams que hace el corporativo en Alemania. Y cuando yo platico la historia, que algo que no dije es, me dijeron, bueno, hazlo, pero como promoción, no como producto en línea, y cuando acabe temporada escolar lo regresas. Eso fueron 5 meses de negociación, o 6, por cierto. Cuando voy a estos grupos, me dicen, no solamente lo puedes dejar en México de línea, sino que lo toman como aprendizaje para aplicarlo a nivel mundial, ¿no? Qué padre. Entonces, ahora que lo cuento a generaciones a las que voy a las universidades a dar pláticas y así, como que les digo, es que, a ver, o sea, explicarlo distinto es decir que el muñeco de lápiz adhesivo, o sea, el muñeco de Mr. Prit existe en los tubos de lápices adhesivos, porque yo lo puse ahí por primera vez hace 22 años, ¿no? Entonces, bueno, ese es como uno de mis proyectos que más atesoro, porque o sea, el alcance pues, fue exponencial, ¿no? En Nestlé me tocó lanzar de Svelte y Gastroprotect a Nestlé Gastroprotect, otro caso histórico increíble, ¿no? En Escribe hice una campaña también que se llama Escribe hecho de ti, que volvíamos a la esencia del papel de Escribe, de los años de historia que tiene la marca. Y es increíble porque aunque es una marca con muchísimos años en el mercado, pues sigue estando vigente y la gente pues se sigue sintiendo bien, claro. ¿no? Saca su cuaderno y sabe que es un cuaderno de calidad, ¿no? Entonces,
Bueno, en Pizza Hut hice productos como Grand Hot Kids, que eran productos enfocados a niños. Después, bueno, Subway es una historia larguísima porque es la historia en donde estuve los últimos 7 años de mi carrera. Pero bueno, de nuevo ahí fue algo bien interesante porque me permitieron que volvamos a la esencia de Subway, que es el footlong, ¿no? Aquí antes decían 15 centímetros o 30 centímetros. Exactamente. Y yo decía, si volteas a ver la competencia, pues está la Big Mac, está la Whopper, o sea, tienes íconos dentro de las marcas y nosotros tenemos algo que se llama footlong que nadie lo ha dicho Exacto. frontal aquí en nuestro Claro. país, ¿no? Entonces, bueno, eso con una campaña también de responsabilidad social empresarial increíble que se llamó Chécate las Cookies para apoyar a la FUCAM en el tema de cáncer de mama, etcétera. Y bueno, pues ahora estoy fascinada en Grupo Carolo. La verdad es que las marcas, los restaurantes que manejamos, pues son súper reconocidos, las experiencias que damos, la calidad de la comida, la experiencia culinaria, pero también la experiencia dentro de por ejemplo, los blancos, ¿no? Con las casas que se tienen en Colima y en Castelar. Y todo lo que se puede hacer alrededor de esa industria, tanto en México como en Estados Unidos, pues me da mucho orgullo y me encanta principalmente del grupo, que pues es un grupo que no nace de una ambición, sino que nace de un propósito. Nace de la historia de Carlos Gómez, que es el hijo mayor de la familia que tiene síndrome de Down, y su pasión era la panadería, y le ponen una panadería, ¿no? Y después entra su hermano Eduardo, y con esta visión, pues bueno, hoy el grupo tiene más de 60 restaurantes, tanto en México como en Estados conocía la Unidos, ¿no? historia. No, es Increíble. apasionante, ¿no? Entonces, es bien padre. Justo cuando estuve en esta etapa de búsqueda de chamba entre Subway y ahora Grupo Carolo, me decían, es que, ¿qué quieres? Y yo decía, es que las prioridades cambian, ¿no? Y me encantaría entrar a una empresa que genuinamente tenga un propósito, Muchísimo sentido. un buscar, dar de regreso, ¿no? Como que decía, ya no quiero, o sea, sí quiero y acá hay un reto enorme, pero bueno, a ver, ya como hito, ya salí en la portada de Forbes, ¿no? Ya está, pero ahora quiero algo que realmente me deje feliz y sienta yo esta plenitud de poder estar tangiblemente regresando a algo. Oye, ya que lo sacaste al tema, yo no puedo ignorar eso. ¿Cómo llega uno a ser portada de Forbes? Cuéntanos esa historia, qué increíble. La verdad no tengo, o sea, si me preguntas, o sea, nada, de hecho fue una sorpresa para mí. Fue un jueves que venía de hecho de ese día de haber hecho un shooting que ganamos con la campaña de Chécate las Cookies, un premio en Innovators en Informa BTL. Y en la tarde me llama Roberto Arteaga, que es el editor de Forbes, de oye, Vivi, ¿puedes ir mañana a unas fotos? Vas a salir en la edición de los mejores CMOs del país. Y yo, híjole, pues yo veo cómo lo resuelvo. Por supuesto que sí, Claro. ¿no? Y la verdad es que, bueno, esa es la historia. No sabía que iba a ser portada. Fue algo muy, muy gratificante, pero pues al final yo creo que no estaban reconociendo necesariamente una etapa, sino una trayectoria de más de 22 años, de mucha pasión, pero también de mucho resultado. Y ese resultado, algo que es muy importante, es que no es unitario, no es Vivian lo logró sola. O sea, tengo equipos increíbles que me han acompañado a lo largo de mi carrera y que hacen que las cosas pasen y que pasen con excelencia y que pasen con un nivel de detalle muy importante que al final reditúan en resultados para la compañía, ¿no? Entonces, bueno, esa es la historia. Felicidades, qué padre. Muchas gracias. Oye, y todo esto a la vez que eres mamá. Sí. Platícanos cómo ha sido, o sea, dos cosas que creo que son importantes, ¿no? Uno, cómo ha sido romperla, porque es lo que has hecho en esta industria, siendo mujer cuando hay veces que la equidad de género no está en donde debería de estar. Sí. Y también cómo ha sido tu experiencia siendo mamá y estando presente para tus hijas. Sé que es la parte más importante de tu vida. Sí. Entonces, ¿cómo lo has hecho para tener este éxito mientras que tienes esos roles? Pues, o sea, algo que es muy importante es saber en dónde están tus prioridades en la vida. O sea, yo creo que fuera de una vez que estaba de viaje, de verdad que no faltó a nada de mis hijas. O sea, de hecho, esta semana me tocó que me enteré
por casualidad 10:30 de la noche, porque se me fue un mail del colegio que había que estar en la escuela a las 3:30 de la tarde al día siguiente, y me enteré, gracias a Dios, de rebote. Y entonces fue de, ok, voy a checar qué tengo en la chamba. Sí tenía juntas, ¿no? Pero pues me tocó multitasking, o sea, multitaskear. O sea, me fui de camino con la llamada, con la no sé qué, pero ahí estaba. O sea, trato verdaderamente de estar en los momentos importantes, trato de estar para ellas, como con ellas. También voy multitaskeando, pero pues las llevo a sus clases, voy por ellas, ¿no? Creo que también es importante hacer equipo. Siempre en mi casa hemos sido una familia que hace equipo, ¿no? También es importante mencionar que el éxito que yo he tenido tiene que ver muchísimo con la multitud de redes de apoyo que tengo. Así que siempre hay que echar mano de esos, a mi mamá, a mi mejor amiga, ¿no? Entonces, pero creo que lo más importante es saber en dónde están puestas las prioridades. También no siempre ha sido fácil, o sea, en esta etapa de transición, en esta nueva empresa, con el nivel de dedicación o de enfoque que tengo que tener al principio, pues no es que todo ha sido miel sobre hojuelas, ni mucho menos, pero se trata de tener una comunicación abierta con la familia, ¿no? A mi chiquita me ha tocado tenerle que explicar de por qué hay veces que sí estoy ahí, pero no me puedo sentar con ella a comer porque sigo en una junta, ¿no? Y todo viene desde el amor y desde el entendimiento. Y bueno, no es un equilibrio perfecto, no es un 50-50, no es que encajonas a una mientras sale la otra, o sea, es una parte integral. Y tengo un ingrediente extra que es lograr mantenerme cuerda, es decir, literal, ¿no? Porque si no puedes enloquecer. Pero yo todos los días de mi vida, todos, me dedico a un espacio que es único y especial solo para mí. Entonces, es una hora, pero es una hora mía en donde estoy enfocada y dedicada a mi tiempo, a mi espacio, a mi bienestar y ya después todo lo demás, porque es como esto que decíamos un poco detrás de cámaras, ¿no? De ponerte la mascarilla de oxígeno primero para poder estar bien con todo el mundo, ¿no? Y en esa hora ha nacido el Kilimanjaro, en esa hora ha nacido el maratón, en esa hora Y ha en nacido... esa hora, Ajá. 3 horitos después, Ajá. exactamente. Sí, a ver, toda la historia, otra deportiva que Ajá. tengo pues sí, es como deporte de alto rendimiento. Surge porque cuando fue pandemia, yo me fui de puente y ese puente, me fui de puente a Cuerna y regresé 1 año y medio después a México. Y como por ahí de mayo, que la cosa me di cuenta que venía en serio, y dije, híjole, una hija desescolarizada, mi chiquita, que pues no tenía guardería ya, mi otra hija tenía que aprender a hacer homeschooling y conectarse y no sé qué, pero además Panchita, que es parte de mi red de apoyo y a quien siempre le agradezco que sea parte de mi vida, pues se quedó con su familia y se quedó protegida en México. Entonces ahí había una señora que me ayudaba a hacer la limpieza, pero yo cocinaba, yo lavaba, yo guardaba, ¿no? Entonces como que llegó un momento en donde dije, híjole, o hago algo por mí o esto va a colapsar. Claro. Sí, Porque sí, además el sí, trabajo, porque además los franquiciatarios, imagínate tener la responsabilidad de más de 800 restaurantes, más de 350 dueños de franquicia. O sea, yo decía, si yo no les hago el material, se quedan sin patrimonio. O sea, yo como soy tan clavada, yo decía, no, o sea, está en mí. Entonces me dormía a las 5 de la mañana, etcétera. Entonces, cuando vi que eso ya iba a ser como una forma de vida nueva, pues me adapté y encontré oportunidad dentro de la crisis y empecé a salir literalmente a caminar en Cuernavaca, imagínense, ver verdes, o sea, pasé por todo. Hoy es mi santuario, ver pericos, escuchar pajaritos, cosas divinas de 1 hora de ir, caminar, estar muy presente, muy conectada. Y pues después cuando llego a México, más bien es como una crisis de decir, y ahora estoy en un departamento encerrada, ¿qué hago? Me voy a volver loca, ¿no? Claro. Y long story short, mi mejor amiga de vamos a el desierto de los leones, vamos al Nevado de Toluca. Y cuando crees que el Nevado de Toluca es ir a ver las lagunas, pues por supuesto que no, es ir a hacer montaña. Sí, y es alta, exactamente. o sea, no es Y alta claro. montaña, pero son 4.400 metros sobre el nivel medio del mar. Y yo en mi vida había hecho eso. Pues esa primera montaña me llevó a descubrir uno de mis más grandes miedos, que era, o sea, ya en montaña específicamente,
la parte de la bajada, Sí, ¿no? exacto. Y el de estar en cumbre y voltear para abajo y sentir que No, me te muero. vas a Sí, matar. Sí, Y sí, tienes sí. dos criaturas en tu casa, ¿sabes? Entonces, creo que a partir de ahí tomé la decisión de enfrentar mis miedos haciendo, o sea, justo como vencer mis miedos, enfrentando mis miedos, haciendo montaña. Y bueno, una montaña me llevó a otra, entonces hice 2 picos en el Nevado de Toluca, la ruta de el Pico del Águila y el Fraile. Ujú. Después fui a Lista y llegué nada más al refugio de los 100 porque habían unos vientos muy fuertes. Y así, así. Y fue como, yo digo que fue como Inception, en una junta en Subway. Me preguntaron qué me gustaba hacer y yo dije que me gustaba hacer montaña. Y se acercó una persona y me dijo Kilimanjaro. Y yo como que lo volteé a ver así de Kilimanjaro, señorita, me está saludando, ¿qué es esto? Y bueno, tiempo después me salió justo en Instagram un post de Ponce de León, de la empresa, y le hablé a mi mejor amiga y le dije, ya sé qué montaña vamos a hacer. Bueno, eso ya después de pedir permiso, ya saben, así de podemos acomodarnos para, me dice, ¿cuál? Y yo, vamos a hacer el Kilimanjaro en África. Y me dijo, jalo, así. Wow. Entonces yo siempre digo que tengan una mejor amiga como Pau, porque pues literal, ¿quién se rifa a decirte, Sí, sí, ¿no? sí. Sí, voy. Y bueno, pues ya llegamos a Cumbre en el 2023, en julio del 2023. Y la verdad es que cuando cuento esta historia, lo que me gusta contar son 2 cosas. Evidentemente, la responsabilidad viene con muchas cosas más, es decir, no es como, te vas al Kilimanjaro, va y trabajo, no. Ajá. Entonces, de mi parte requirió de un retroplanning enorme, de dejar las cosas en la chamba, o sea, apreté a todo el mundo de, me voy tal fecha, todo lo que va a pasar en estas 3 semanas, que no es, bueno, 2 semanas, que no estoy, tiene que pasar antes, entonces, bueno, ¿no? Un retroplanning que la verdad de los pendientes que dejé eran bien poquitos, nada más era para dar seguimiento, pero también a nivel familiar. Claro. O sea, Claro. mi hija Ajá. era su cumpleaños y entonces, es que mi cumpleaños y yo, es que voy a estar presente, te lo juro que voy a estar presente, ¿no? Entonces le hice toda un happening en su día y le mandé Wow. mensaje y le dejé, y la chiquita que ya sabía que iba a reclamar también todo uno tuvo su parte, ¿no? Pero algo que fue lo más padre, y yo les pregunto, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que se desconectaron? Sí. Que pusieron su teléfono en modo avión, ¿no? Ujú. Y seguramente, y todos los podescuchas van a decir, no, o sea, no, cero. No hay manera. ¿Cuándo? Claro. No hay manera. Y el lograr poner el teléfono en modo avión por más de 7 días y enfocarte y estar presente, genuinamente presente, porque o estás presente o te da frío o das un mal paso, ¿no? Sí, O sí, lo sí. que sea. Además de estar presente para disfrutar a esa gente que fue maravillosa, o sea, los porters, la gente que pues que te ayuda a hacer cumbre porque carga tu maleta, porque llegas y te ponen tu casa de campaña, porque te llevan una taza de agua caliente, que es lo más preciado, ¿no? Pues fue una cosa que transformó, o sea, sí hay un antes y un después. Sí, claro. Dicen por ahí, y hoy genuinamente lo creo, que el Kilimanjaro te elige para subirlo. Ay, qué padre. Y bueno, pues sí, yo sí creo que nos eligió, que nos permitió verlo. O sea, llegamos y lo vimos y cuando le preguntábamos a la gente que estaba en nuestro grupo de no, estaba nublado, no hay manera, no lo vimos, ¿no? Entonces como que siento Wow. que fue un viaje muy transformador, muy profundo, muy mágico. Y al final, pues todo estuvo en orden, ¿no? El trabajo Claro. funcionó, mi familia funcionó, mi hija se sintió, Es que ese concepto de quien hace montaña, a mí me encanta ese que en realidad se alcanza a cumbre cuando regresas a tu casa. totalmente, Cuando totalmente. estás de nuevo en tu casa, Yo- ahí haces cumbre. Imagínate Exacto. más yo que les conté que me dan pánico las bajadas. Exacto. Pues en el momento que ya estoy así Sí, o sí, sea, sí. siempre estás en tierra firme, pero, o sea, abajo Sí. sana, que no te pasó nada, que te permitió. Imagínate además una expedición de 12 días, bueno, o sea, incluyendo lo que viajas, pero son 8 días de montaña, que además, pues tu cuerpo o sea, te acompaña, que no te enfermaste, que no te torciste, que no te dio mal de montaña, o sea, entonces también es un agradecimiento y un reconocimiento al cuerpo y a lo que te permite hacer, que nunca necesariamente
lo viste venir, ¿no? Y bueno, nada, pues ya de ahí cuando bajas el Kilimanjaro, entonces te sientes que puedes hacer cualquier cosa Claro. en este universo. Ajá. Y entonces fue ahí que nos surgió la primera vez de vamos a hacer un medio maratón. Y después nos fuimos a cruzar Costa Rica caminando. En 12 días son 280 kilómetros. Una parte de como 12 se hacen o sea, en agua, pero el resto los caminas, son como 260 y cacho caminando. Y después hicimos un maratón y bueno, este año el proyecto es un pedacito del Camino de Santiago al final del año. Qué increíble, Entonces... Vivi. Me quito el sombrero. No, Sí, muchas qué increíble. gracias. Oye, Sí. ¿y cómo crees que te ha impactado el Kilimanjaro y todo lo que ha venido después en tu labor como líder dentro del contexto profesional? Todo. O sea, de hecho, recién puse un post en mi LinkedIn porque ven este prompt que salió de subir tu foto y que te haga con la inteligencia. A mí me sorprendió porque les juro por Dios, yo puse mismo prompt, una foto, y a mí me dividió mi resultado en una mujer ejecutiva y en la mujer que hace montaña. Yo decía, bueno, tiene a lo mejor que ver también con la cantidad de información que sabe de mí, Ajá. pero no vi un resultado igual en la multitud de gente que puso ese mismo prompt, ¿no? Y entonces, por supuesto, hace parte de mi liderazgo, ¿no? Tiene que ver con un tema de disciplina, tiene que ver con un tema de resiliencia, tiene que ver con un tema de planeación, de organización, de saber que todo es posible, pero que las cosas llevan su tiempo, que nada nace de la noche a la mañana, que te tienes que preparar. O sea, yo ahora que ya corrí el maratón, les juro que a veces digo, ¿en qué momento corrí tantos kilómetros? O sea, ¿cómo le hice? ¿Cómo le hice empezando a correr 5 kilómetros? ¿Cómo subí una montaña? Pues dando el primer paso y dando el último y empezando, ¿no? Pero necesitas preparación, necesitas encontrar el tiempo también para hacer eso, ¿no? Claro. Pero tiene todo que ver con ser humilde, con el agradecimiento, con apreciar el trabajo de todas las personas. Y no quiere decir que antes no lo tenía, ¿no? Pero creo que sí te lo robustece y te da una visión completamente diferente. Sí. O sea que es como paradójico, mientras más te planteas metas que son muy difíciles y las cumples, más humildad generas. Pues es que sí, porque a veces, bueno, Ujú. yo les platicaba, ¿no? O sea, a mí me tocó, imagínense después de PRIT, de lo que logré, como que sí, la verdad, o sea, se me subieron los humos cañón. Claro. Claro. Es ese tema que te Ujú. subes en un ladrillo y te mareas. Yo con pues, menos hubiera ya estado. ¿no? Como con la mitad ya me sentiría muy... Pero y entonces pues te toca darte cuenta que para nada, que la vida no se trata de eso, que puedes ser un extraordinario líder, que puedes saber muchísimo, pero si no eres una persona humilde que sabe que un día puedes estar, y eso me enseña también la montaña, ¿no? Que un día estás Exacto. arriba, pero otro día estás abajo. De hecho, tengo una conferencia que se llama Mi vida profesional también es una montaña, porque claro, ustedes leen mi currículum y lo que tú así de no, o sea, pero mi vida profesional no ha sido fácil. He tenido que abrir camino, he tenido que trabajar en industrias que están principalmente dominadas por hombres, he tenido que hacer escuchar mi voz. ¿No? Entonces es como, me he quedado sin trabajo, he tenido que buscar trabajo, he tenido que ir a tocar puertas. Entonces no es como todo siempre tan sencillo como se ve en una carta de presentación o de recomendación, Claro, ¿no? claro. Y eso entonces, desde entonces, lo traigo muy marcado, pero el poder alcanzar metas que nunca en tu vida se te cruzaron o que, pues, o eres humilde o no llegas a la cumbre, ¿me explico? Si Sí, tú, claro. hay gente que hace triatlones que no puede hacer montaña, Ujú. ¿no? O Ironmans, o sea, entonces creo que siempre hay que pues si saber que se logra, se logró y está increíble, y si no, seguramente habrá un aprendizaje bien grande que vas a construir durante el camino. Sí, es que te escucho y me llevo un gran aprendizaje que es el verdadero valor es en lo que decides hacer en esa hora que es para ti. Eso está Claro. bien padre. Sí, sí. Oye, ¿y cómo decides a qué decirle que sí y a qué decirle que no? Porque tienes obviamente una agenda totalmente saturada y me Sí. imagino te llevan muchas Y oportunidades. gracias por estar aquí. Ay, Dentro no. de esa agenda. No, es un placer. Mira, nunca se me va a olvidar
el feedback que me dio mi segundo jefe en Danone, que me decía, Vivi, es que tú a todo le dices que sí. Y tienes que aprender a decir no selectivamente. Entonces, creo que se trata de entender cuál es el impacto más inmediato dentro de todas las prioridades, o sea, dentro de todo lo que hay que hacer, cuáles son las cosas prioritarias. Vuelvo a lo mismo que les decía antes, lo que te va a marcar la diferencia, lo que va a hacer que se mueva más rápido, lo que puedes ir haciendo aquí mientras le prestas atención acá para hacer que las cosas no se queden estáticas, ¿no? Claro. Entonces, creo que tiene mucho, mucho que ver con eso y saber decir pues me pasó a lo mejor contigo, no puedo en marzo, pero digo, no puedo en febrero, no, todavía es febrero, ¿verdad? No puedo en enero, pero puedo en febrero, ¿no? Claro. Y me organizo y justo el retroplanning del Kilimanjaro, pues es el retroplanning de todas las cosas. Claro. Entonces, si sabes que tienes un compromiso, es cómo ajustas otros días para poder definir o separar ese espacio para algo a lo que te comprometiste, ¿no? Sí, lo que yo veo en ti es que eres una persona súper estructurada. O sea, me di cuenta cuando estuve hablando contigo, ¿no? Típicamente la gente que invitamos al podcast es como, y te vi tú muy enfocada y muy, sí, así, pero así, ¿no? Y me queda claro ahorita platicando contigo que esa estructura es lo que te permite ser tan exitosa y tener tantos hitos en cosas diferentes en tu vida, ¿no? Porque de otra manera imposible. Sí, y a veces es una fortaleza, pero a veces también este tema de, pues, cuando entras en espacios o en lugares donde hay menos estructura, donde hay cosas que se mueven, ¿no? A un país distinto a tu estructura y a tu agenda, se vuelve complicado. O sea, es algo que no es tan fácil de manejar, ¿no? Claro. Y hay que aprender entonces, por el otro lado, a ser flexible, a saber decir que no, a saber decir, bueno, pues me toca cambiar esto, ni modo, pero está tan en mi ADN que no necesariamente es tan sencillo, ¿no? Se trata y son las oportunidades que tienes que ir trabajando y hace parte de tu adaptación a nuevos entornos, pero no necesariamente es fácil. Pero claro, te permite poder aterrizar ideas, plantearlas de diferente manera, que sean más tangibles, etcétera. Sí. Increíble. Sí, pero mientras más estructura tienes, más chance de gestionar lo emergente tiene uno, ¿no? Sí, También. o sea, a ver, al final son tantas cosas en mi vida, o sea, entonces si las tratamos de, Sí. tengo una vida personal, pero también trabajo, me enfoco en mi hora de bienestar, pero también mis amigas, pero mis hijas, pero mi chamba en México, pero también en Estados Unidos, pero además quiero hacer cualquier cosa de reto en el año. Entonces, si no pones un orden y lo dejas a la ver a qué hora, pues no. Un orden no. y una prioridad, ¿no? Sí. Que lo decías Perdón. igual fuera del aire. O sea, el tema de siempre estar presente para tus hijas y priorizar a tus hijas y saber que puedes decirle que sí a muchas cosas, pero tienes que tener esas 2 o 3 cosas que sabes que están hasta arriba. Totalmente. Y todo lo demás se puede mover alrededor. Es de muy eso. chistoso porque a veces me dicen, oye, ¿me puedes mandar tu agenda para ver qué onda? Y yo, es que si te la mando, no le vas a entender. Porque entonces tengo empalmado a qué hora llega mi hija, a qué hora es la gimnasia, a qué hora es no sé qué, a qué hora mi espacio. O sea, no hay manera, ¿no? Pero Claro. pues así es darle en el día, que ojalá durara más, pero un espacio a todas las cosas que tienes que Y hacer. como Claro. no dura más, pues le ponemos más capas. Pues y ya, sí, ¿no? o multitasqueas. En lo que vas de Exactamente, trayecto, sí. pues te toca tomar la junta, ¿no? Sí. Oye, Vivi, ¿y qué le dirías a aquellas mujeres que van empezando su carrera, que tal vez están así muy career focused, pero están Sí. pensando también en empezar una familia Sí. y les preocupa el no poder hacer todo? A ver, yo algo, y qué bueno que me lo preguntas, porque justo en las pláticas que doy cuando voy a las universidades y así, es como que además les fomentan, o he escuchado como este tema de no puedes hacer todo, o tienes que elegir. Mucha gente que he conocido que tuvo que elegir entre su carrera personal, o sea, bueno, su vida personal o su carrera profesional. Y vamos a volver al tema de estructura, pero yo creo que todo es posible siempre y cuando tengas claras tus prioridades. Nadie tiene por qué dejar de ser mamá porque trabaja, hay forma de resolverlo, ¿no? Por supuesto que todo tiene que ver también con el tipo de empresa en la que trabajas, pues sí, o sea, sí hay empresas que hoy te siguen pidiendo X cantidad de horas en la oficina sentada y no te puedes mover, pues
no es el lugar correcto para estar, ¿no? Entonces creo que otra de las cosas que recomendaría es 100% enfocarse, o sea, entender muy bien en la empresa en la que colaboran o van a colaborar, entender los valores, de verdad contactar a los líderes, saber que van a ser líderes que son empáticos, que también tienen familias, que también las priorizan, ¿no? Pero bueno, y para la gente que está empezando, pues empieza desde, o sea, también me ha tocado mucho ¿qué me recomendarías ahora que me gradúe, no? ¿Irme a una empresa que me paga menos o ser ya director y que me paguen más? Y yo, pues es que no entendería cómo podría ser director si no pasas por todas las etapas y por todo el camino. Yo no puedo subir una montaña sin antes Sin no empezar el empezar pico del águila, a caminar, ¿no? Claro. ¿no? O empezar una montaña, el Ajusco, que Exacto. tiene 3,000 y fracción, ¿no? Entonces eso, o sea, hay que ser de nuevo humildes, hay que empezar desde abajo, hay que construir la carrera, hay que construir una reputación personal, de marca personal, de dar resultados, de construir este networking, saber que van a hablar bien de ti aunque no estés presente en el lugar. Pero que todo es factible, o sea, lo que sea que decidan, si quieren tener como muchas cosas dentro de sus pilares que sostienen insisto, no es como un balance en una balanza 50-50, pero su balance personal, las cosas prioritarias, lo que les va a hacer felices, sentirse plenos en el día a día, todo es factible, o sea, con un poco de organización, de visión, de prioridades y demás, todo, absolutamente todo es factible de alcanzar. Oye, qué importante es Increíble. también como empresarios, porque ahorita hablaste del punto de vista del empleado o del emprendedor que va empezando, ¿no? Pero qué importante también es para los empresarios que nos escuchan generar esas estructuras que le permitan a las mujeres, sobre todo a las mamás, eso, porque si no, de otra manera te pierdes de un talento impresionante por querer generar una estructura súper cuadrada en donde no das esa libertad de que tú estés presente en los festivales de tus hijas o que puedas hacer. Yo creo que hoy en día las empresas deberían de entender que si bien hay una compensación económica, y mucho más para las generaciones futuras, hay una parte de compensación emocional que no pueden dejar de observar, ¿no? En la medida que sus colaboradores estén más felices, van a dar mejores resultados para las empresas, ¿no? Evidentemente hay cosas que se ganan, no es como que, ¿no? Entonces yo, cuando estaba en Nestlé, me tocó un poquito... bueno, o sea, de hecho la historia de Nestlé es muy bonita, se las voy a platicar, pero cuando estaba embarazada, yo y una amiga, pues fue como de, ¿cómo? ¿Qué vamos a hacer? 4 meses. Entonces yo ya había negociado que si la vacación, que si pasaba para acá, que si no sé qué, ya tenía un periodo un poquito más amplio, perdón, ni siquiera son 4 meses, ¿no? Entonces ya lo había negociado y así, pero lo que hice fue levantar la mano y decir, ¿a quién me puedo acercar para ver si podemos hacer algo en beneficio mío, pero de todas las mujeres del grupo, ¿no? Entonces, afortunadamente, y tiene que ver, vuelvo a lo mismo, ¿no? Con el tipo de empresa, los valores, había un comité de balance de género. Nos acercamos de, oye, ¿qué podemos hacer? A mí me tocó el ve y busca políticas, entrevista a un par de compañeras, yo regresé con un bonche de políticas así, con 50 entrevistas, lo platiqué y lo escalé con mi jefe, que también lo comprendió perfectamente y se escaló el tema, y no estoy diciendo que por mí, pero por la colaboración de mucha gente, logramos cambiar la política de maternidad del grupo. O sea, imagínense, en Nestlé, ¿no? Wow. Entonces yo pude gozar de un tiempo extraordinario con mi primera hija, y después también me tocó ir negociando, ¿no? Después de que nació y regresé a trabajar, pues era es que tengo que ir por ella y la guarde y lo que sea, y entonces, ¿qué les parece si no como y me salgo 1 hora antes? Entonces también conlleva algunos sacrificios, y me tocó ir sorteando, pero también me tocó una empresa que me dijo que yo quería que tuvieran salas de lactancia, que me dijeron, pues no las vamos a tener. Y yo, es que es por ley, pues nos vamos a saltar la ley. Y yo, wow, ¿no? Entonces, ese caso sería una empresa en la que no vas a poder, sabes de entrada que no te vas a poder desarrollar. Claro. Y ahí es en donde vienen tus prioridades, en decir, pues sí o no, ¿no? Y a mí en una reestructura me estaban mandando a Tultitlán, y ahí llegaron mis prioridades, en decir, yo no tengo manera, porque no tengo en dónde dejar a mi hija mientras yo voy a trabajar, y si yo no estoy bien y mi hija está bien,
no voy a hacer mi trabajo bien. 100%. Y ahí se rompió la relación, ¿me explico? Entonces hay que tener como bien claro como empresas hasta dónde queremos, pues sí, tener este tipo de flexibilidad. Más que flexibilidad, pues es empatía. Y volvemos al tema del propósito. Si es una empresa que tiene un propósito y que tiene valores, pues este tipo de cosas tampoco van a ser un tema a cuestionarse, van a estar ahí, ¿no? Claro, totalmente. Sí. Vivi, qué padre conversación. Ya para cerrar, te quiero hacer una última pregunta, Sí. que es, para ti, ¿qué es el éxito? A ver, yo lo que creo es como, no hay como una definición clara, pero es sentirme satisfecha con mi día a día. O sea, es algo que construyo todos los días que me permiten como ir alcanzando poco a poco mi visión de largo plazo de plenitud en mi vida. Principalmente el éxito para mí es que en cada cosa que hago realmente y genuinamente le vaya abriendo camino a mis hijas. Les decía de mi carrera, pues bueno, yo no quiero que ellas pasen por una etapa que pudiera ser difícil para ellas o enfrentarse a alguna situación que no sea la mejor. Entonces, sí trato como de, me gusta mucho hacerle saber a la gente que todo lo que, así es mi frase de cabecera, ¿no? Si lo crees, lo creas, así lo creo yo, que lo pueden crear, que lo tienen que creer, que lo pueden crear. Y me encanta como realmente también aportar y construir aquello que todavía no existe. Me fascina. Qué impresión. Muchas gracias. Muchas gracias. Oye, Vi, pues te quiero agradecer profundamente el estar aquí. No, Nos dejas encantada. muchísima sabiduría. Eres una persona admirable. Has Ay, hecho muchas gracias. una carrera profesional y un trayecto personal de admirar. Y pues solo me queda que nos platiques dónde te podemos encontrar, en dónde estás en redes sociales. Gracias, no, pues al contrario, les agradezco muchísimo la invitación a ambos. Estoy en LinkedIn como Vivian Rodal Rubio, es la red profesional que utilizo, así que ahí me pueden encontrar con muchísimo gusto. Excelente. Pues Founders, espero que hayan disfrutado muchísimo este episodio. No se les olvide seguirnos en YouTube, ahí van a poder ver los episodios completos, denle clic a suscribir y también estamos con las versiones más cortitas en las otras redes, Instagram, TikTok, Facebook, etc. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el siguiente. Muchas gracias, Founders. Gracias.